El día de hoy te voy a mostrar cómo puedes encontrar algunas criptomonedas que están empezando para que puedas entrar en el primer momento y puedas obtener enormes ganancias. Vamos para allá. Como siempre, cualquier duda que tengas me puedes mandar un DM directamente en mi Twitter. He de mencionarte que este tipo de inversiones es de muy alto riesgo. Puedes llegar a perder todo tu capital inmediatamente porque son proyectos que no están del todo regulados, y aparte, cuando es algo que está empezando, la mayoría de las personas empiezan a vender por el simple miedo de que todos están vendiendo al inicio o simplemente porque pues, no le ven futuro al proyecto. Para esto vamos a necesitar una cuenta en MetaMask, y sobre MetaMask ya tengo un video sobre cómo instalarlo y también sobre cómo agregarlo a la Binance Smart Chain, que es donde vamos a estar trabajando en este momento, debido a que es la más fácil de utilizar en mi opinión y que aparte pues no tiene tanto detalle. Bueno, una vez ya nos hayamos logueado en nuestro MetaMask, pues va a aparecer de esta manera, y lo importante es depositar BNB para poder hacer nuestras transacciones. El BNB pues es la criptomoneda de Binance. Si no te aparece aquí la Binance Smart Chain, te digo, simplemente dale clic aquí. La nueva forma de agregar redes, networks, es muy fácil. Simplemente das aquí donde dice Add Network y aquí eliges la network que tú quieras agregar. Nada le hace agregar, por ejemplo voy a agregar la de, no sé, la de Polygon. Entonces te aparece así y ya nada más le hacen Approve y ya te va a aparecer, aquí le hacen Dismiss y ya tú puedes moverte entre las distintas networks que hay aquí. Por ejemplo, aquí ya me moví a la de Polygon y ya estoy en la de Polygon, ¿no? Entonces, eso es lo primero. A un sitio que se llama pinksale.finance. Pinksale.finance es donde la mayoría de la gente llega a comprar los tokens, los conocidos launchpads. ¿Qué son los launchpads? Bueno, haz de cuenta que cuando una persona va a lanzar alguna criptomoneda o algún proyecto piensa hacer una criptomoneda, primero hacen como sorteos o primero tratan de financiarse. Entonces dan a conocer su producto, dan a conocerlo a la gente empieza a comprar antes de que salga. De esa manera es una preventa, ¿no? Estás comprando la criptomoneda o apartando criptomonedas antes de que se lancen oficialmente. Entonces muchas veces en los launchpads se consiguen las criptomonedas a un precio mucho más bajo del que originalmente salió, pero también existe la posibilidad de que pueda bajar más al momento de que se lance el launchpad. Un perfecto ejemplo, y déjate muestro algo rápidamente. Por ejemplo, yo compré un criptomeme, que de hecho sobre los criptomemes ya tengo un video tutorial para que lo vayas a ver. Pero yo compré un criptomeme en este launchpad, ¿no? Entonces cuando se lanzó el launchpad, inmediatamente todos vendieron. Yo me di cuenta que iba a bajar más y pues vendí de una vez. Y sí, efectivamente llegó a bajar todavía más. Y no se recuperó hasta mucho tiempo después de esta caída. Entonces tienes que tomar esto en cuenta porque los launchpads no siempre va bien. Mira, por ejemplo aquí, este es el del OGCO. Y quiero que veas estos launchpads. Por ejemplo aquí se salió, acaba de lanzarse, subió. Aquí todos deberían haber vendido porque se replicaba la vela y luego empezó a caer todo, ¿no? Entonces, y ya de ahí ya no se ha vuelto a recuperar. Mira, creo que nada más tuvo un pico hace poquito, pero de ahí ya no se ha vuelto a recuperar, ¿no? Entonces toma estas cositas en cuenta porque normalmente los launchpads es un arma de doble filo. O sea, le puedes sacar mucho si sabes, si investigas bien el proyecto. Ahorita te voy a decir varias cosas que puedes tomar en cuenta para decidir si comprar o no. Y pues también sobre todo para poder encontrar criptomonedas que sabes que pueden llegar a subir si les das un buen seguimiento. Porque esto es prácticamente darle seguimiento. Puedes o no sacarle más provecho, ¿no? Para poder encontrar launchpads, te vas aquí donde dice launchpad y te vas a donde dice launchpad list. Y aquí tú puedes ver todos los launchpads que hay disponibles. Esta partecita de acá es la meta que se ponen para poder lanzar la criptomoneda. Si no se llega a la meta, te regresan ese BNB que tú depositaste, no te descuentan nada, no corres ningún riesgo, la plataforma es bastante tranquila y pues ahí termina todo, ¿no? Pero si se consigue llegar a esa cantidad de BNB, tienes que esperar primero a que se lance en el DEX, que es DEXView, y ya cuando se lance en el DEX, pues ahora sí ya le puedes hacer el claim de tus tokens. Pero te comento una cosa, los tokens como tal todavía no aplican ninguna configuración, no aplican la renuncia del contrato, nada de eso, porque pues todavía no se lanzan, ¿no? Entonces por eso te digo que es el riesgo de los launchpads, que como no hay nada todavía, pues ahí sería el riesgo de reclamarlo y que a la última hora hagan todos esos cambios. Entonces ese es otro riesgo que también se tiene. Entonces, por ejemplo, aquí tú puedes comprar BNB, simplemente eliges cuánto quieres comprar y una vez lo compras le hacen commit with BNB
Y después de que se haya completado ese tiempo, pues ahora en lugar de que te aparezca con BitWBNB, te va a aparecer Claim Tokens. Y los tokens se estarían añadiendo a tu cartera. Por lo regular los tokens ya no te van a aparecer aquí, porque pues tú tienes que importar el contrato, que sería darle clic aquí, pegar el contrato y ya te va a aparecer para que lo puedas agregar. Pero pues la verdad pues está de más. Lo importante es encontrarlo aquí en AldXView, y aquí te va a aparecer el token que tú tienes detectado automáticamente. Y la forma en la cual tú puedes hacer la venta de ese token sería a través de PancakeSwap, o dependiendo de dónde te aparezca que está listado. En PancakeSwap simplemente te logueas directamente con tu cuenta de MetaMask y ahí simplemente sería agregar el token. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Entonces aquí ya nada más, digamos, tú tienes el Arabian Pepe token, seleccionas todo, le hacen en vender y ya lo puedes elegir. El Split Tolerance por lo regular llega a estar en 10%. Casi nunca funciona con alguno de estos porque pues no hay mucha liquidez, ¿no? Entonces por lo tanto pues está alto el precio. Entonces toma esto en cuenta al momento de vender, porque puede que te llegue menos y es completamente normal, o puede que no te funcione la transacción. Es por esto, ¿no? Asegúrate de cambiarlo. Yo siempre lo dejo en 12%, a veces 15%. Sería ir aumentando uno en uno para ver con cuál te deja hacer la transacción, y pues ya de esa manera puedes empezar a vender la criptomoneda que compraste. ¿Qué es lo que yo te recomendaría? Pues más que nada sería traquearlo. O sea, no te enfoques tanto en entrar en estos, porque te digo, sí puede que te lo vendan un poquito más barato, pero también está el riesgo de que no hayan hecho bien el contrato, que la criptomoneda se desplome inmediatamente en cuanto se lanza. Entonces una de las cosas que te pueden servir mucho es pues nada más traquear la criptomoneda, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Ok, sé que es esta, sé que este es el contrato, y pues nada más te vas aquí a donde dice DexView, pegas el contrato, por ejemplo es este, y aquí nada más lo tienes traqueado. Lo puedes agregar a un bookmark aquí de Chrome. Obviamente no va a aparecer nada ahorita porque no está lanzado en el DEX, pero una vez esté lanzado en el DEX, pues tú ya puedes decir si comprar o no. Y ves que hay algo que está subiendo en ese momento, que ya lleva una buena curva hacia arriba, pues es el momento de realizar tu compra. Si ves que ya está cayéndose, pues mejor espérate para decidir en qué momento entrar. O en su contrario, pues decir, ¿sabes qué? Pues al final se desplomó o no funcionó. Este lado en AldXView, que es esta página de aldxview.com. Estas de acá son las redes sociales. Entonces es muy importante que las redes sociales sean activas y no sean redes sociales así sencillas, donde nada más tienen como 1000 seguidores u 800 seguidores. Mira, por ejemplo, 800 seguidores. ¿Tú crees que te la vas a jugar ahí en una red social, en una cuenta de Twitter que nada más tiene 800 seguidores? La verdad sería demasiado riesgo y obviamente pues, no te convendría. Al menos en mi opinión, te convendría. Es mucho riesgo y de hecho va de la mano. Mira, si tuvo su subida en cuanto se lanzó en el Launchpad, pero mira, ahorita ya está cayendo. Por ejemplo, vámonos con otra criptomoneda. Estos son los market caps que te digo que están muy bajos y puedes hacer tus por 1000 o por 10,000, pero pues mira los market caps, o sea, no es ni 1,000,000. Pues aquí tú puedes estar viendo las redes sociales y de esa manera tú puedes empaparte un poquito más. A mí la más importante, en mi opinión, es Twitter, porque ahí te dice la cantidad de seguidores verificados, porque creo que Telegram se puede modificar bastante, puedes ponerle bots, puedes poner un montón de cosas, entonces no es del todo tan seguro. Entonces por eso prefiero 100% Twitter para ese tipo de verificaciones. ¿Y en qué momento vender? Esta es una discusión que les quiero dejar bien en claro. Vendan en cuanto tengan ganancias. No les quiero decir que hagan hold y que no, nos vamos a la luna y que quiero sacar $100,000. Vendan en cuanto tengan ganancias. Esa es la base para poder empezar a ganar dinero. Vende cuando sube, compra cuando baja. Es tan sencillo como eso. Y vas a ver que de esa manera tú vas a empezar a tener muy buenas ganancias. Entonces, nada más tomas en cuenta, te digo, aquí sigue utilizando el Pixel para poder encontrar algunas criptomonedas que te llamen la atención, que hagas tu investigación. La parte de la investigación del token, no del todo, porque te digo, como todavía no se lanza el token, no puedes investigarlo, pero lo que sí puedes hacer es estarlo traqueando, estar revisando cómo va, a ver qué resultados puede llegar a tener. Sobre eso ya empezar a tomar tus decisiones, pero te digo, es más que nada eso.
Aquí por ejemplo este de acá, que no se lanza este que es el Blockchain Valley Virtual. Son varias cosillas, entonces toma esto en cuenta y te puedo asegurar que sí puedes llegar a sacar una buena cantidad de dinero. Por ejemplo, yo aquí encontré algunas criptomonedas que me ayudaron a triplicar mi capital y ahorita pues lo he movido a otras redes, pero te digo, pues nada más toma eso en cuenta. No te vayas a ir con la finta. Si ves que algo está muy arriba o hay líneas así de arriba, no te la vayas a jugar. Ya después les voy a estar haciendo un tutorial de cómo poder leer estas gráficas para decidir en qué momento comprar o en qué momento vender, pero eso ya sería para otro video. Eso sería todo por hoy. Espero que tengas un excelente día, que la fuerza te acompañe y felices ingresos.